Ya conocemos la leyenda. Ya sabemos que este manuscrito gigantesco, el Codex Gigas, no es solo un libro, sino un enigma sellado con tinta y miedo. Pero hay algo que aún no hemos enfrentado de frente. Algo que hasta ahora hemos bordeado, sin atrevernos a mirar demasiado. Hoy vamos a cruzar esa línea. Porque en medio de estas 900 páginas escritas con obsesión, precisión y oscuridad, hay una sola imagen que no se parece a nada más en todo el libro. Una página sin palabras, sin explicación, sin contexto, solo una cosa, un retrato del diablo, y no uno cualquiera. Este no es el diablo que imaginan los cuentos, ni la figura mítica de los grabados medievales. Este es otra cosa. Es una presencia, un ser grotesco que ocupa toda la página, con cuernos curvados, patas como garras, una lengua que se desliza como una serpiente y una expresión que no está hecha para asustar, está hecha para observarte, porque algo cambia cuando lo ves. Hay quienes aseguran que su mirada te sigue, que su cuerpo parece crecer con el tiempo, y que una vez que te enfrenta, es imposible olvidarlo. Muchos estudiosos han intentado analizar por qué esa figura está ahí. ¿Por qué alguien colocaría al diablo justo en el centro de una Biblia? ¿Fue una provocación? ¿Un mensaje secreto? ¿O una advertencia demasiado antigua para descifrar? Hoy vamos a mirar ese retrato de frente, no con los ojos del miedo, ni con los ojos de la Iglesia, sino con la pregunta más honesta que existe. ¿Qué quiso decirnos el autor al dejar ese rostro dentro del libro? Y lo más perturbador no es que esté ahí, sino que no hay ninguna explicación en el texto. Es como si se hubiera dibujado a sí mismo. La sala está vacía. Y sin embargo, se siente llena de algo que no se puede nombrar. Un silencio que no es quietud, sino opresión. Como si el aire estuviera esperando que bajes la mirada y veas lo que no deberías ver. Abrís el manuscrito. Pasás las primeras páginas con cautela. El pergamino envejecido cruje como si aún recordara cada noche de su creación. Y de pronto, ahí está. Sin previo aviso. Sin introducción. Sin título. Solo una página. Una sola imagen. Un ser de rostro antropomorfo y cuerpo de bestia, dibujado con trazos primitivos. Y sin embargo demasiado vivos. No está de pie. No está huyendo. Está en cuclillas. Encerrado entre dos torres como un prisionero que sonríe desde su celda. Como si supiera que alguien lo va a mirar. Y está esperando. No hay fondo. Solo él. Como si el vacío lo hubiera absorbido todo excepto esa figura. Una criatura con dedos como garras, uñas negras, ojos abiertos, demasiado abiertos. Pero lo más inquietante no está en su forma, sino en su ubicación. Esta ilustración aparece exactamente en la página 606 del códice. Una coincidencia que, si uno es supersticioso, no puede ignorar. Y justo al otro lado, en la página enfrentada, hay algo aún más extraño. Una imagen del cielo celestial. Una representación del paraíso medieval, con sus muros, torres y puertas doradas. Como si el autor hubiese querido que el espectador se encontrara, al abrir esas dos páginas, con una elección visual entre el cielo y el infierno. Pero no como advertencia, sino como espejo. Porque el retrato del diablo no amenaza, no se burla, no te empuja, solo te mira, te observa, en silencio. Y en esa mirada hay algo peor que el miedo. Hay intimidad, como si esa figura no representara a un ser externo, sino a una parte tuya, una sombra que vive en lo profundo del alma humana. Y que ese monje maldito, el autor del Códex, se atrevió a dibujar porque ya la había visto dentro de sí mismo. Entonces, la pregunta ya no es ¿por qué está ahí? La verdadera pregunta es ¿por qué nos incomoda tanto mirarlo si supuestamente no creemos en él? Hay una delgada línea entre mirar algo y participar en ello, entre observar una imagen y convertirte en su espejo. Porque, ¿y si lo que llamamos ilustración no fue hecho para decorar, ni para advertir, ni siquiera para recordar? ¿Y si fue hecho para sellar? La figura del diablo en el Codex Gigas no está acompañada por ningún texto explicativo. No hay notas, no hay título, no hay referencia previa ni posterior. Es como si esa página no existiera dentro del libro, como si fuera un injerto, una presencia extraña, silenciosa, imposible de ignorar. Algunos expertos han sugerido que el dibujo fue colocado como una provocación, pero otros, los más oscuros, plantean otra cosa. Que esa imagen fue parte de un ritual, un acto simbólico,
Un pacto sellado no con palabras, sino con imagen. Un exorcismo invertido. Una invocación silenciosa. Una puerta. Y cuando lo pensás bien, tiene sentido. Este manuscrito fue supuestamente creado en una sola noche, por un monje condenado a morir. Un hombre desesperado. Un alma al borde de lo eterno. Un escriba que, según la leyenda, pidió ayuda al mismísimo diablo para completar el libro. No una firma con tinta, no un nombre escondido, sino un retrato. El retrato de aquello con lo que hizo el trato. Como si esa página fuera el contrato visual del pacto. Un recordatorio eterno, no para los lectores, sino para sí mismo. Porque si hay algo que los grimorios antiguos nos han enseñado, es que ciertas imágenes no son simples dibujos. Son puertas. Hay símbolos que, al ser vistos, activan algo. No en el papel, sino en la mente, en la conciencia, en el alma. Y entonces, lo que parecía ser una ilustración demoníaca dentro de una Biblia, se convierte en otra cosa. El monje no dejó ese retrato para asustarte. Lo dejó ahí porque era parte del trato. Y al verlo, lo estás cumpliendo también. Miremos de cerca, no como quien observa un dibujo, sino como quien descifra una advertencia. El diablo del Codex Gigas no está representado de forma caótica. Todo en él parece haber sido planeado con precisión quirúrgica. Desde la postura hasta cada línea gruesa que lo delimita, como si el autor no solo estuviera ilustrando, sino codificando algo. Empecemos por su cuerpo. No tiene pies. Tiene garras, como las patas de un ave rapaz. Una forma común en la demonología medieval para representar la naturaleza cazadora del mal, pero también su ligadura con el plano astral. Los pies de ave eran asociados al paso entre mundos. El mensaje es claro: no pertenece a este plano, pero puede tocarlo. El torso está desnudo, sin armaduras ni símbolos religiosos. Es vulnerable, pero no débil. Muestra su cuerpo sin vergüenza, como si no necesitara esconder nada, como si la desnudez fuera una forma de desafío, o peor aún, de verdad absoluta. Su lengua se desliza grotescamente fuera de la boca. No está gritando, no está rugiendo, está saboreando, como si pudiera percibirte, como si supiera que estás ahí. En la iconografía esotérica, la lengua extendida es un símbolo de hambre espiritual, pero no hambre por carne, sino por conciencia, por tu atención, por tu miedo, por tu fe. Y sus ojos, esos ojos que muchos testigos dicen que cambian si los miras mucho tiempo, son enormes, redondos, sin sombra, completamente abiertos, como si no parpadeara jamás. Son ojos de vigía, pero no vigía del cielo, sino del interior, como si no te observara a vos, sino a lo que pensás mientras lo mirás. Ahora, fíjate en el fondo. No hay fuego, no hay otros demonios, no hay castigo, solo dos torres, dos estructuras, una a cada lado como columnas que lo encierran, pero no parecen protegerte de él, sino a él de vos. Es un prisionero o un guardián. Está encerrado o está esperando ser liberado. Porque si esta fuera solo una ilustración, ¿por qué colocarla entre torres? ¿Por qué encerrarlo en el centro mismo del libro? Hay quienes creen que el Codex Gigas fue diseñado como una estructura oculta, un laberinto de conocimiento, con un núcleo sellado, y que este retrato no es una ilustración decorativa, sino la llave visual que activa el contenido oculto del libro. Un retrato ritual, un símbolo de poder, o tal vez una advertencia de que incluso dentro del conocimiento sagrado habita algo que no debería ser despertado. Y si no estuviera ahí para ser adorado, ni para ser temido, ni siquiera para ser entendido. ¿Y si el diablo del Codex Gigas fuera una confesión? Porque hay algo en esa imagen que no grita maldad, grita intimidad. No está rodeado de fuego, no lleva armas, no se muestra como un enemigo, se muestra solo, aislado, mirando de frente, sin adornos ni metáforas, como si no estuviera siendo retratado por alguien que lo odiaba, sino por alguien que lo conocía muy bien. Y es aquí donde muchas teorías se desvían del camino religioso y se internan en algo mucho más oscuro, el alma humana. El diablo del Códex podría no ser una entidad demoníaca real, sino la representación simbólica de la parte más peligrosa de nosotros mismos, del ego desatado, del deseo que corrompe, del orgullo que niega el arrepentimiento. Y si el monje que escribió esta Biblia gigante, ese hombre solitario encerrado en su celda,
¿No estaba haciendo un pacto con el diablo, sino con su propio reflejo? ¿Y si ese dibujo fue lo último que vio en su mente cuando terminó de escribir, y lo dejó plasmado para que el mundo supiera con quién había compartido su alma? Pénsalo, el retrato no tiene nombre, porque no necesita uno. Cada quien que lo mire, lo reconoce, no como figura externa, sino como una sombra interna. En psicología, Carl Jung habló del lado oscuro del yo. Lo llamó la sombra. Una parte oculta del ser humano donde reside todo lo que reprimimos. El rencor, la ira, la envidia, la obsesión, el miedo, el placer en el dolor ajeno. Y esa sombra, según Jung, solo se revela en momentos de crisis. ¿Qué mayor crisis que la noche en que ese monje supo que iba a morir? ¿Qué mayor desesperación que intentar salvarse escribiendo un libro imposible? Y cuando terminó, cuando la tinta se secó, cuando el silencio volvió a ocupar la celda, el monje vio lo que quedaba de sí mismo, y eso fue lo que dibujó, no para espantar a otros, no para invocar al mal, sino como una advertencia: esto también soy yo. No todas las cosas que perturban son sobrenaturales, pero algunas se sienten como si lo fueran. El Codex Gigas se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Suecia, protegido por una vitrina especial, bajo condiciones de luz, temperatura y humedad controladas. Miles de personas lo han visitado. Decenas han tenido acceso directo a sus páginas, y algunas no han podido soportarlo. Uno de los conservadores que trabajó con el manuscrito en los años 90 afirmó algo que nunca pudo explicar públicamente. Cada vez que pasaba esa página, me invadía un calor incómodo. No como el del clima, sino como el de estar siendo observado desde adentro del libro. Otros visitantes, incluso sin saber que se acercaban a la página del retrato, afirmaron que algo cambió en el ambiente, como si la temperatura bajara, como si la luz se hiciera más densa, como si el aire se volviera más pesado. Una mujer, historiadora del arte medieval, rompió en llanto sin razón aparente al ver la imagen. Le preguntaron si estaba asustada. Ella negó. Y solo dijo: no es miedo, es vergüenza. Sentí que me estaba juzgando. Incluso hay grabaciones de visitantes que al ver la ilustración por más de 30 segundos afirman sentir una presión en el pecho, como si algo en su interior se resistiera a permanecer ahí. Y no es solo sugestión. Hay algo más. En un experimento no oficial, un grupo de voluntarios fue expuesto a distintas páginas del Codex Gigas, sin saber cuál correspondía al retrato. Cuando se les mostró la imagen del diablo, el 80% mostró alteración del ritmo cardíaco, ligeros temblores y, en algunos casos, náuseas leves. Nada extremo, nada paranormal, pero suficiente para que todos dijeran lo mismo: no quiero volver a verla. Entonces surge la pregunta: ¿qué tiene esa imagen? ¿Qué fue lo que el monje logró transmitir que genera rechazo físico en quienes lo observan? Tal vez no es lo que está dibujado, sino lo que despierta: un recuerdo, un miedo infantil, una parte de vos que preferís no mirar, y que esa figura, con su expresión desnuda, sus ojos sin pudor, su silencio gritón, te obliga a enfrentar. Porque lo que incomoda no es la presencia del diablo, es la posibilidad de que al mirarlo, estés mirando una parte de vos. El Codex Gigas tiene más de 900 páginas, escritas en piel de becerro, trazadas con una sola caligrafía uniforme. Todo en este libro parece seguir una lógica estructural, casi matemática. Pero hay una página que rompe esa armonía, la del diablo. Y lo más perturbador no es solo lo que muestra, es dónde está colocada. El retrato se encuentra exactamente en la página 606, un número que para muchos pasaría desapercibido, pero para quienes entienden los símbolos, es una alarma. En la Biblia tradicional, el número del diablo es el 666. Pero los antiguos ocultistas advertían sobre una cifra previa, un eco más sutil, una sombra que precede al número de la bestia, el 606. En numerología esotérica, el 6 representa la imperfección del hombre. El 3 veces 6 es el símbolo de su caída total, pero el 606 es el punto de transición, el momento antes de caer, el cruce de umbral, y es ahí, justo ahí, donde el autor colocó el rostro del diablo. Además, su ubicación no es solo numérica,
está casi exactamente en el centro físico del manuscrito. Cuando el lector llega a esa parte, ha pasado horas sumergido en textos bíblicos, reglas monásticas, recetas de medicina, conjuros y penitencias. Y de pronto, sin explicación, el libro te enfrenta a esto, a un retrato del infierno, justo frente a una imagen del cielo. Porque sí, en la página opuesta se encuentra una ilustración del paraíso celestial, como un espejo, una elección, un dilema visual que no necesita palabras. Y entonces uno se da cuenta de lo que está ocurriendo. Este libro no solo transmite conocimiento, está diseñado para provocar un acto interior. Te lleva por la luz y te deja frente a la sombra. Te obliga a elegir, pero no entre el bien y el mal, sino entre reconocerte o negarte. Algunos estudiosos han comenzado a plantear que la ubicación del retrato no es casual, sino que responde a una geometría sagrada distorsionada. Un mapa visual que solo revela su sentido cuando se observa todo el códice como un templo invertido. Y en ese templo, el retrato no sería una ilustración. Sería el altar, un lugar de sacrificio simbólico, donde no se ofrece sangre, sino la conciencia del lector. ¿Alguna vez has sentido que estabas escribiendo, pero las palabras no eran tuyas? Que tus manos se movían, sí, pero tu mente solo seguía una fuerza que venía de otro lugar. Eso es lo que algunos estudiosos creen que ocurrió la noche en que se completó el Codex Gigas. La leyenda dice que el monje, condenado a morir encerrado vivo, prometió crear en una sola noche el libro más completo jamás escrito, y que, en su desesperación, hizo un pacto con algo que no comprendía. Pero, ¿qué tal si no fue solo un pacto? ¿Y si fue una entrega? Hay quienes creen que la escritura automática, cuando una persona escribe sin control consciente, no es un invento moderno. Los antiguos ya la conocían. La llamaban manus ex spiritu, la mano del espíritu. Y muchos creen que eso fue lo que ocurrió, que esa noche el monje no escribió el códice, sino que fue poseído por una fuerza que lo usó como canal. Durante horas, su pluma no se detuvo, cada letra perfecta, cada página idéntica, como si no existiera cansancio, ni duda, ni tiempo. Y al llegar al centro del libro, cuando la estructura ya estaba trazada, esa fuerza decidió revelarse, no con palabras, no con nombres, sino con un rostro. Un autor humano jamás habría dibujado eso en medio de una Biblia, no con ese detalle, no con ese vacío en el fondo, no con esa expresión tan humana, porque lo que más inquieta del retrato no es su forma, es su intención. No parece querer destruir, ni corromper, ni tentar. Parece querer existir, quedar, ser visto, como si estuviera diciendo: estoy aquí, siempre estuve, y ahora ya no me podés ignorar. Algunos estudiosos del ocultismo compararon la imagen con ciertos sellos demoníacos del Grimorio Lemegeton y notaron que la postura del diablo es idéntica a la usada en rituales de invocación de entidades selladas. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que esa página fue más que un dibujo? ¿Y si el monje no recordaba haberla hecho? ¿Y si despertó con la pluma en la mano y esa cara frente a él? Y entonces entendió lo que había hecho. No solo escribió el libro, lo selló, con su vida, con su alma, con su sombra. Y desde entonces, esa imagen no pertenece al papel, pertenece a quien la mira. El Codex Gigas no ha salido de su vitrina en años, y sin embargo, su rostro sí. La figura del diablo que aparece en la página 606 ha comenzado a replicarse, silenciosamente, en otras obras, en otros libros, en otros ojos. No hay registros directos, no hay citas explícitas, pero cuando uno mira con atención, comienza a ver las similitudes. En un manuscrito francés del siglo XIV, un grabado anónimo muestra a un demonio en cuclillas, con las mismas garras torcidas y ojos abiertos como platos. No está titulado, no tiene contexto, pero ahí está, como un eco visual, en una iglesia abandonada en la región de Bohemia, la misma donde nació el códice. Hay un fresco deteriorado de una criatura que no figura en ningún canon angelical ni demonológico. Los curadores locales la llaman el vigilante, pero sus rasgos son inquietantemente familiares. Y no termina ahí. En 1978, un artista suizo, que nunca había leído sobre el Codex Gigas, afirmó haber dibujado durante una etapa de depresión severa una figura que aparecía en sus sueños, observándolo desde una celda oscura. Cuando décadas después se le mostró el retrato del códice, se descompuso y dijo en voz baja:
Ese era. ¿Qué está pasando? ¿La figura es tan arquetípica que surge espontáneamente en la psique humana? ¿O fue sembrada? Algunos estudiosos del ocultismo creen que ciertas imágenes pueden funcionar como parásitos simbólicos. No viven en el papel, viven en la conciencia y saltan de mente en mente, reproduciéndose cada vez que alguien las observa con atención, como si mirar esa imagen no fuera un acto pasivo, sino una forma de contacto. Entonces, el diablo del Codex Gigas no solo sería un dibujo, sería un patrón mental, una geometría oscura que encuentra su camino hacia otras obras, otros sueños, otras manos. Y lo más aterrador es esto: no necesita ser copiado con precisión, solo necesita ser reconocido. Porque si logras verlo en otro lugar, es porque ya lo llevabas adentro. El rostro se multiplica, el símbolo se esparce, y cada persona que lo observa se convierte sin saberlo en parte del pacto. Ya lo viste, ya pasaste las páginas, ya cruzaste el umbral, y ahora, aunque cierres los ojos, esa imagen sigue ahí. Porque el diablo del Codex Gigas no es solo un dibujo, es un espejo, un código, un susurro visual que se esconde en el silencio del papel y despierta en el momento exacto en que alguien lo mira demasiado tiempo. No fue puesto ahí por accidente, ni por arte, ni siquiera por miedo. Fue puesto ahí para quedar, para sobrevivir a los siglos, para observarnos desde un lugar que no entendemos del todo. Y lo logró. No gritó, no rompió reglas, no quemó iglesias. Solo se quedó quieto, esperando que alguien se acercara. Y cuando lo hiciste, cuando lo miraste, incluso ahora en este video, algo muy pequeño dentro tuyo cambió. Tal vez no lo notas aún, tal vez pensás que esto es solo historia, solo leyenda. Pero cuando te vayas a dormir esta noche y cierres los ojos en la oscuridad, habrá una imagen que regresará a tu mente, sin que la hayas llamado. Un rostro sin palabras, una lengua extendida, unos ojos demasiado abiertos, y una pregunta que no podés responder: ¿por qué me está mirando a mí? El monje que lo dibujó nunca dejó una explicación. Tal vez porque no tenía una. Tal vez porque no era necesaria. O tal vez porque sabía que llegaría el día en que vos, desde otro siglo, desde otra pantalla, volverías a mirarlo. Y en ese instante, el pacto se reactivaría. Porque los libros pueden ser olvidados, quemados, perdidos. Pero las imágenes sobreviven. Algunos demonios no viven en el infierno, viven en la memoria, en lo que decidimos ignorar, en los rostros que evitamos mirar y que al final terminan pareciéndose demasiado al nuestro.